Cristo y la iglesia, entonces nos vimos que la iglesia es un misterio. Estamos ante un misterio, es una realidad en la que, más allá de los muros que puedan constituir las paredes de una iglesia, ocurre una realidad muy comunión con Dios y con los demás. En ese contacto con Dios y con los demás seres humanos, pues es un contacto en el que ya San Pablo, cuando ustedes en el capítulo 1, número 20, descubrir lo que dice él ahí. Dice, tu plata se ha vuelto escoria, está aguado tu vino. Vamos a ver, ¿verdad? Perdón, me confundí y puse Isaías y quería poner carta a los Efesios. Vuelvo otra vez. Bien, entonces es, ahora sí, Efesios, capítulo 1, versículo 22. Dice lo siguiente. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Pero la iglesia es cabeza, ¿m?, de todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Cristo es la cabeza encima de todo principado, fuerza, poder y nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Bien, y San Pablo ahora en la carta a los Colosenses nos dirá otra cosa que nos interesa tener en cuenta. San Pablo dice en el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Él también es cabeza del cuerpo de la iglesia, es el principio en todo. La realización de la iglesia tiene que ver con una preparación remota que está en la antigua alianza. Me dicen que se corta muy seguido eh, el sonido. Entonces, pueden tener un momentito. Bueno, espero que tengan mejor audio, ya ustedes me dirán. Voy a fijarme a ver si el internet está de mejor calidad que antes. Parece que hay un poco de inestabilidad en el internet. Voy a ver. Parecería que sí.
Entonces me dirán ustedes. Bien, entonces les decía que en la antigua alianza, al elegir a Israel, pues Dios quiso, ya saben ustedes que Israel es el mismo patriarca Jacob, y Dios le puso por nombre Israel, tuvo 12 hijos, y entonces esta elección de también de Israel como pueblo, acuérdense, cautivos en Egipto, entonces es eso ya como convertido en pueblo. En ese momento, signo de la reunión futura de todas las naciones en una sola nación espiritual. Entonces Jesús con sus palabras y sus acciones funda y su resurrección. Pero como misterio de salvación, evidencia se revela en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés y va a alcanzar consumación cuando sea la segunda venida de Cristo. Bien, ha sido fundada por los hombres, que no es una respuesta humana a la experiencia de salvación. Cuando vemos los misterios de la vida de Cristo, que es el Santo, vemos que todas las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento se cumplen en el mismo Cristo. Bien, entonces Cristo funda la iglesia a los santos. Por tanto, toda la vida es decir, es fundacional. Él va manifestando cómo debe ser su iglesia. Empieza por una familia, empieza por encarnarse de una madre virgen. Por tanto, empieza diciéndonos que en la iglesia habrá una madre, que Él es la carne al cuerpo con la cabeza, pero que tiene que haber en familia. Claro, toda la vida oculta de Cristo manifiesta en las almas y poco a poco, pues haciéndonos comprender que el trabajo principal de la iglesia es el que hace el Espíritu Santo en las almas, años de vida oculta, sale a buscar a las almas en lo que el Papa llama iglesia en salida. Sí, pero la iglesia en salida tiene este antecedente, ¿verdad? Este antecedente en ese nivel de ocultamiento, está evangelizando desde la vida ordinaria. Bien, entonces todo lo que el Señor, después de la venida del Espíritu Santo, pues todo lo que el Señor hace, pues guiando a los apóstoles y guiando a la iglesia a lo largo de toda su historia, 21 siglos, la va guiando hasta su plenitud. Estamos en camino, no hemos llegado a la plenitud. La plenitud va a ocurrir después, cuando sea la segunda venida. Bien, el Espíritu Santo es la causa de la presencia de Cristo en la iglesia por los sacramentos y por la palabra. Los dones jerárquicos y nuevos. Fíjense ustedes que esto que ha dicho la Lumen Gentium en los números 4 y 12, dones jerárquicos y dones y dentro de la jerarquía de la iglesia, dando carismas. Uno de esos carismas es el carisma jerarquía de la iglesia, porque el fundador es un sacerdote, miembro de la jerarquía. Bien,
la presencia iba a estar siempre con nosotros. Bien, a la iglesia se le llama pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Los nombres de la escritura van subrayando algunos aspectos de la iglesia, comunión de Dios con los hombres. Empecemos por el título que a ustedes les suena muy familiar, por el canto de introductorio, canto de entrada. De pueblo de Dios, bendice a tu idea como pueblo de Dios. Camino, pero el anuncio se ha hecho realidad. A la iglesia la llamamos Nuevo Israel. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios no quiso salvar a los hombres. Este pueblo está unido ya no por no por la raza, no. Este pueblo ahora está unido de otra manera. Está unido el Espíritu Santo, es el que ha constituidos por el Espíritu Santo en una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no estamos solos. Bien, la Lumen Gentium habla de esto, San Cipriano de Cartago en el siglo V también habla de esto. Por tanto, no estamos nosotros pensando que esto es una realidad que solo concierne pues a la iglesia primitiva, sino que concierne a la iglesia permanentemente. Bueno, entonces, sigamos avanzando. La iglesia se le llama pueblo de Dios. Eso quiere decir que no es propiedad de la China, ni es propiedad de Italia, ni es propiedad del la iglesia es de Dios. De apropiación de la iglesia por parte de apropiarse de la iglesia. Lo mismo hacen los chinos, ¿verdad? Crean una iglesia nacional. Sí, pero esa iglesia nacional como tal, pues no puede existir como una iglesia china. Propia del país, ¿no? Pero es que la iglesia no es propia de Dios. Bueno, entonces todavía falta mucho camino que mismo en Nicaragua, cuando creó la iglesia por Pablo II por primera vez. Entonces, la iglesia es comunidad visible que está en camino. Le caben gente de todas las naciones. Misma misión. Cristo, en el Espíritu Santo, con Dios Padre. Todos tenemos la misma dignidad, somos hijos de Dios. Todos tenemos la misión de ser sal y luz de la tierra. Y todos tenemos los tres oficios de Cristo. Ya cuerpo de Cristo, que lo dice el mismo apóstol Pablo en los textos que yo les sé a ustedes. Cristiano, un solo cuerpo. Y todas las funciones están al servicio de los tres
tres oficios nos habla. Y voy a citar el texto, pues es interesante acudir al texto de San Pablo. Dice así, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 24. ¿Qué dice ahí? Dice, hay diversidad de carismas, pero un solo espíritu. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo y otorga la manifestación del espíritu para el bien común. Bueno, entonces nosotros somos instrumentos de Dios, no importa la raza ni el color. La iglesia la llamamos esposa de Cristo. El nombre viene de Efesios 5, versículo 26. ¿Y qué es lo que se quiere subrayar con este título? Esa distinción entre Cristo y su iglesia. Es decir, se quiere subrayar que hay una unión sal de la iglesia, de tanta intimidad, y Cristo da la vida por la esposa, pero a la vez señala que hay una alianza que es definitiva. Así como en el matrimonio la alianza es definitiva, pues ocurre lo mismo dentro de la iglesia. Es ser fiel, fiel al mismo Jesucristo, de todos los hijos de Dios. Bueno, ¿por qué designamos a la iglesia con la palabra comunión? Porque la iglesia y en esta tierra ella ya es como, y dentro de ella estamos nosotros, que intentamos vivir en comunión con la Trinidad, aunque no se haya consumado la plenitud. Bien, para todos los hombres. Participamos en la vida íntima de Dios, que es una vida de comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pertenecemos a la familia de Dios como lo que somos, hijos en el Hijo, por el Espíritu. Bien, esta parte del sacramento de la Eucaristía, de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. A ver qué nos dice ahí San Pablo. Capítulo 10. Dice así, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan pan es uno. Nosotros siendo muchos formamos un, pues todos comemos del mismo pan. Ok. Entonces, estamos unidos en un solo cuerpo. Comunicación de bienes espirituales, de dones que todos tenemos en común, y en el centro de esos dones está la Eucaristía. Como los demás sacramentos, la Eucaristía, entonces la principal comunión es la que viene del Tante. ¿Qué quiere decir esto? Purgatorio y tierra. Bien, esa comunicación con nosotros, todos los méritos de Cristo, de todos los santos que nos han precedido en la tierra, nos ayudan en la misión que el Señor nos pide realizar en la iglesia. Entonces, los santos no son indiferentes a la vida de la iglesia peregrina, tampoco son indiferentes a la vida de la iglesia purgante. Ellos, los santos, están aguardando que la plenitud de la comunión se realice
en la segunda venida de Cristo. Entonces, la vida concreta de la iglesia peregrina incide en los demás. Si yo realizo bien la misión, si yo me purifico bien, ¿verdad?, dentro de la iglesia y contribuyo a la purificación de todos los demás, si yo voy convirtiéndome, ¿verdad? Todos los días son días de conversión. Entonces, se va ocurriendo lo que dice Camino, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere. No lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Pero el Señor habló del trigo y la cizaña, una parábola en la que nos habla de cómo hasta que venga el final de los tiempos va a ser separada la cizaña del trigo. Los ángeles vendrán a recolectar y a separar. Bien, por tanto, no podemos pretender crear una sociedad de perfectos, una sociedad de personas impecables. No lo somos, no lo somos. Por eso hay escándalos dentro de la iglesia. Hay conductas deplorables, pero también hay conductas admirables. No podemos mirar solo lo deplorable. La red barredera, peces buenos y peces malos, recogidos en la misma red, nos habla de lo mismo. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos habla de que llevamos un gran tesoro en vasos de barro. Entonces, si ahora vamos a hacer esa segunda carta y abrimos en el capítulo 4, vamos a ver que ya en el versículo 7 nos dice, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos advierte que habrá falsos profetas y ya el Apocalipsis 2 y 3 nos hablan de ellos. Bien, ¿qué pasa con los pecados de los cristianos? Los pecados de los cristianos influyen en los demás cristianos. Y si el que peca es un ministro de la iglesia, es una persona constituida en autoridad en la iglesia, más aún, repercute más por su responsabilidad. Por tanto, esas acciones o bien esas omisiones que vienen de un ministro de la iglesia repercuten más, ¿verdad? El que tiene la responsabilidad de velar por los demás puede causar escándalo si no vela por los demás o incluso si da mal ejemplo, porque eso sería una invitación a pecar. Bien, entonces la santidad de la iglesia no puede ensombrecer de un modo absoluto. No se puede ensombrecer de un modo absoluto por los pecados de los que somos cristianos. No pueden ahogar su misión de modo completo. O sea que el mal nunca es más poderoso que el bien. Y Dios sigue manifestándose entre los hombres. Bueno, entonces resulta que el bien que hacen tantos cristianos es menos visible que el mal, pero la repercusión del bien es mucho mayor que la del pecado. Y la oración que hacemos todos los cristianos por el Papa, por los obispos, por el clero, por los religiosos y por los laicos, es una respuesta ante la situación que la Iglesia vive hasta que lleguemos a la consumación final de la patria definitiva. Tenemos el deber de rezar más por el Papa, por los obispos, por todo el clero, por los religiosos y por todos los laicos que componen la Iglesia. Bien, entonces, si juzgáramos a la iglesia de modo humano, sin fe, ¿qué haríamos? Fijarnos en las cualidades o defectos de algunos eclesiásticos o de algunos cristianos. Y con eso nos quedaríamos en la superficie. Pero aquí lo más importante no es lo que hacen los hombres, sino lo más importante es lo que hace Dios. Bueno, ¿tenemos derecho a dudar de Dios? No. ¿Tenemos derecho a dudar de la iglesia, de su origen divino, de la eficacia salvadora de su predicación y sacramentos? No. Si dudáramos, dudaríamos de Dios y no creeríamos plenamente en que el Espíritu Santo ya vino y sigue viniendo. Bien, entonces cuando hablamos de
comunión de los santos orgánicamente estructurada en la tierra, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que la iglesia es sacramento universal de salvación y que por medio de la iglesia es medio, es señal por la que Dios ofrece la salvación a la humanidad en todos los países. Y en todos los países está el obispo, está el presbiterio del obispo, está los diáconos del obispo, el seminario del obispo, y luego pues están todos los fieles atendidos por el obispo y por el clero, compuesto de diáconos y sacerdotes. Bien, está orgánicamente estructurada, sí, pero la comunión de los santos no se queda en la jerarquía, está también en todos los laicos. Decir que está internamente estructurada, ¿qué quiere decir? Que entre los bautizados, que tienen el sacerdocio común de los fieles, y los que hemos recibido el sacerdocio ministerial, por el sacramento del orden, sí, ahí está la estructura interna de la relación entre bautizados, unos que tienen el sacerdocio común y otros que tenemos además el sacerdocio ministerial. Bueno, entonces, hay una estructura también externa, porque las iglesias particulares están estructuradas y en Guatemala pues hay dos provincias eclesiásticas, la de Los Altos y la provincia eclesiástica de Santiago de Guatemala, y de cada una de esas provincias dependen las demás diócesis que son sufragáneas y todos dependemos del Papa. Bien, entonces estas estructuras son un instrumento para, pero todas las iglesias particulares de la Iglesia Universal, cada una tiene su obispo, pero el obispo tiene que estar unido al Papa. Entonces, esta comunión también se da en otras realidades eclesiales que no son la iglesia particular. Bueno, el sacerdocio común lo dejaré para la próxima semana, de modo que ahora podamos interrumpir la clase y nos quedamos en esa diapositiva número 34 para poder ahora dialogar a ver cuáles son las preguntas que ustedes tienen y quieren comentar. Vamos a ver. No, Mario, buenas noches. Buenas noches, Klaus. Yo tengo solo una duda porque si bien la iglesia es la escogida, ¿verdad? Por qué Israel o los judíos dicen que son ellos y ni siquiera creen en Cristo? O sea, que Cristo vino, pues, o sea, ¿Perdón? ellos están esperándolo, ¿ah? Bueno, Porque sí. ellos son los escogidos. Bueno, Ah, lo perdí. fíjate que Creo que lo perdí ahí, don Mario, no oí nada. sí. Bueno, entonces, en efecto, se ve que hay un poco de alteraciones en cuanto a la... Teóricamente, el Internet tiene más fuerza. Entonces decía que, en efecto, los judíos no creen en la venida de Jesucristo. Una parte grande de los judíos, pero otros muchos sí que creen. ¿Qué vamos a hacer? Rezar por ellos. Eso es lo que podemos hacer. Ok, gracias, don Mario. Muy bien, de acuerdo. Y bien, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos muy buena relación. Ustedes tendrán amigos judíos y no hay estado proveniente de la fe, porque gracias a Dios aquí no existe ese problema.
pero el buen ejemplo también. Buenas noches. Tienes tu micrófono apagado. Ahora ya. Buenas noches, don Mario. Es que se Buenas noches, dime. entrecorta la señal. La diferencia entre los dones jerárquicos y los carismáticos, perdón, Sí. don Mario. Sí, no te oigo, sé que estás hablando porque veo funcionar tu micrófono. Sí, preguntaba la diferencia entre los dones jerárquicos y los carismáticos. A ver si me logró escuchar. En el chat, porque no se escucha. Aquí Francisco había cortado la interrupción del sonido, pero claro, no puede ser en otro momento. Bien, entonces, Gustavo, si puedes repetir o lo quieres escribir. La diferencia, a ver, entre los dones carismáticos y los dones normalmente están vinculados, los dones carismáticos, y si hubiera un don carismático que estuviera divorciado de la bastante penosa, un don carismático, pero están peleando con el obispo, pues eso no es buena señal, ¿verdad? Puede ser que el obispo entienda más o entienda menos en qué consiste aquel don, pero lo que no conviene nunca es pelear con el obispo. Por tanto, cuando vemos que que son recibidos de Dios y el obispo todavía no lo en explicárselo mejor y tener paciencia, ¿verdad? Y además no todos los obispos entienden con la entender que en efecto se trata de un don, pero entonces la unión con la jerarquía es indispensable. Y quizá por esta misma interrupción del audio, así que se oye mal. Puede ser que el proveedor del internet esté en este momento fallando. Y ese es teóricamente, la máquina, pues puede ser que haya alteraciones por parte del proveedor. Bueno, muy bien. Si quieren escribir sus dudas, se las a Klaus y Klaus me las pasa a mí y yo ya puedo resolver Con mucho gusto. la monitoreando ahora mismo. De gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega Señor ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, San Amén. Gabriel, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San San Pablo, Pablo, ruega por ruega nosotros. por nosotros. Que tengan buena noche todos. Buenas noches, Muchas Mario. gracias, don Mario. Buenas Noche para noches. Gracias. todos. Buenas noches.